Estamos en la parte 9 del estudio que estamos dándole a los mandamientos del Señor. Parte 9, mandamiento 8. Estamos en el octavo mandamiento. Cuando leemos en Éxodo capítulo 20, en el verso 15, ahí está descrito el mandamiento. Es muy corto el versículo, solo dice no hurtarás. Nosotros debemos de comprender que cuando el Señor da un mandamiento, sea cual sea, tiene un trasfondo más allá que solamente lo que podemos deducir por la letra o por la expresión oral del, del mandamiento. Y le digo porque el Señor nos dijo a nosotros cuando mencionó dos de los mandamientos más difíciles de explicar, los dos de los mandamientos más difíciles de abordar, cuando Él dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás, y Él dijo, por lo consiguiente, que el adulterar iba más allá que el acto de la carne, que el encuentro del físico, y dijo que eso venía desde el pensamiento, o sea que cuando un hombre codicia a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. También dijo el Señor, oísteis que fue dicho no matarás, y él añadió, o no le añadió, sino que le dio el verdadero sentido al mandamiento que dice que si se enoja con el hermano, y entonces será culpable de juicio. Lo que el Señor nos enseña a nosotros es que los mandamientos van más allá de la acción en sí. Que el espíritu del mandamiento lo que lleva es a que la persona evite llegar ahí, que la persona evite llegar a adulterar, que la persona evite llegar a matar, que la persona evite llegar a robar. Por eso es que es errado que muchas personas digan que el Señor vino a cumplir los mandamientos porque los mandamientos eran difíciles de cumplir. No es lo que dijo el Señor en Deuteronomio cuando dijo que los mandamientos eran fáciles de cumplir porque no estaban tan largos como el cielo, sino que estaban cercanos como para que se cumplieran. El hombre, refiriéndome a la humanidad, llámese hombre o mujer, pero cuando el hombre no cumple un mandamiento o los mandamientos, y esto me gustaría que lo tuvieran presente hasta el final de la clase de hoy, es porque no quiere. No es porque no puede, sino porque no quiere cumplir los mandamientos. Si nosotros decimos y aceptamos esa fórmula de que los mandamientos no se podían cumplir y que el Señor vino a cumplirlos por el hecho de que para nosotros era imposible, entonces Dios hubiera hecho algo injusto con nosotros. Hubiera hecho algo injusto con nosotros porque estoy hablando como humanidad, porque estaría pidiendo algo que la humanidad no puede cumplir. No, los mandamientos sí se podían cumplir. De hecho, un hombre se le acercó al Señor y le dijo que todos los mandamientos los había cumplido desde el principio. Y el Señor no le dijo en ningún momento, no, usted no los ha cumplido, usted no ha hecho esto, sino al contrario le dijo, bueno, entonces dale todo a los pobres y entrega tus bienes, véndelos y dale todo a los pobres, llevándolo a un punto más alto que el simple acto de hacer o no hacer una obediencia, o sea, de cumplir de manera material algo que el Señor está pidiendo. Entonces, cuando nosotros pensamos que lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando en cuanto a los mandamientos, cuando Él dice que todo pesa sobre amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y después nos explica que es un asunto del corazón, que es un asunto de la mente, que es un asunto del espíritu, es más difícil la ley de Cristo de cumplir que la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, entendiéndose que Dios se la dio, por supuesto, la ley a Moisés, pero esa ley que estaba escrita en tablas era una ley que mientras usted no llegara a ese punto de matar, mientras no llegara al punto de adulterar, no había un reclamo, básicamente directo, de Dios hacia esa persona. Entonces Jesús viene, siendo Dios Él, y Él lo extiende más y dice, el problema es que ustedes están viendo la meta, o sea, no lleguen a hacer eso. Yo vengo a explicarles el espíritu del mandamiento. Y no hurtarás, que es el octavo mandamiento, justamente entra dentro de esa misma forma de interpretar lo que el Señor nos está dando. No hurtarás, podríamos pensarlo simplemente en la parte material. La palabra hurtar ahí en el capítulo 20 de Éxodo, en el verso 15, es una palabra hebrea que significa o se dice ganap. Ganap es algo
que se hace cuando se le arrebata algo a alguien, cuando se engaña a una persona, cuando se le roba literalmente algo a otra persona, cuando se hace algo a escondidas. Cuando nosotros estudiamos las formas de robar, que hay muchísimas formas de robar, pero entran dentro de 3 escenarios principales: el hurto, el robo y el asalto. Esos son los 3 escenarios en que estos 3 delitos se practican. Pero hay una diferencia entre el uno y el otro. Cuando la gente escucha de robo o hurto o asalto, lo ven como uno solo. O sea, no le dan una interpretación separada a cada una. Pero en realidad los 3 delitos tienen una diferencia. Y la diferencia está en la ausencia o no de violencia a la hora de hacerlo. Ejemplo, el hurto. Cuando hablamos del hurto, el hurto implica tomar algo de una persona, de una propiedad, sin confrontar y sin amenaza. El hurto es básicamente hacer algo en descuido de la persona, ¿verdad? El robo implica ya usar fuerza, quebrar algo, ya no solo es por descuido, sino que quebrar algo, me refiero a que ya se planificó, se metieron a un banco, quitaron las alarmas, hicieron una serie de cosas que media una fuerza, pero en la propiedad, una fuerza en la cual tiene que cambiarse sistemas, hay que invadir eso. Ya no solo es media el descuido, eso es un robo. Y el asalto es aquel que media la amenaza, que media el intento de causar daño, que media cuando una persona es herida. Eso es el asalto. Cada uno de estos tipos de asalto, de robo, tiene una diferente pena, dependiendo de las circunstancias del caso. En este mandamiento que estamos estudiando en el 8º, la palabra ahí es ganab. Pero resulta que esa palabra ganab no hace referencia específica ni al hurto, ni al asalto, ni al robo. A ninguna de esas 3 cosas hace referencia. No es específica la palabra, es una palabra general de apropiarse de algo que no le pertenece a uno. En general, no importa la forma en que se haga, si se hace a través de la fuerza, si se hace a través del engaño, si se hace a través del descuido, si se hace a través de la violencia, no importa cuál de los escenarios sean, en la palabra ganab está básicamente relacionada con cualquiera de las interpretaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque la palabra ganab, más que el acto de robar, más que el acto de hacer daño, más que el acto de violentar el sitio, es una cuestión de morales, es una cuestión de una agresión moral y ética. O sea, no es la acción en sí, sino lo que impulsa la acción. A ver si me explico. Dentro de los mandamientos, cuando estamos estudiando los mandamientos, los primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, en hacer un desafío, hacer un desprecio, menosprecio, los mandamientos que refieren a la persona de Dios, la persona de nuestro Creador, de nuestro Señor Todopoderoso. Esos son los primeros mandamientos. Los otros mandamientos tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales, con violentar lo que nosotros tenemos con otra persona, sea hermano, sea hermana, sea papá, sea mamá, sea hermanos o hermanas de la iglesia. Entonces está dividido en eso. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros que de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, el respetar estos mandamientos 2, pendía absolutamente todo. La palabra ganab, como está relacionada en cualquier tipo de acto que tenga que ver con apropiarse de lo que le pertenece al otro, es más una cuestión moral y ética. Pero está relacionada con lo que acabamos de explicar de los mandamientos mayores, o sea, está relacionada con la adoración hacia Dios y con el comportamiento hacia los demás. Esto necesitamos tenerlo presente, mis hermanos y mis hermanas,
Porque la infracción al mandamiento de no ganar o no hurtar o no robar o no asaltar, como quiera ponerlo, como le dije, es una palabra más generalizada. Es una infracción directa al primer mandamiento que nuestro Señor Jesús nos dijo que debíamos denotar la importancia, y al segundo que Él nos dijo que deberíamos también denotar importancia, que tiene que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra relación con el prójimo. Claro, como les digo, la mayoría de los creyentes vienen y enseñan o han aprendido acerca de el mandamiento como robar, como violentar, como llevarse algo que no es suyo. Pero vamos a estudiar hoy un libro que nos va a ayudar a entender un poquito más. No puedo estudiar todo el libro, pero voy a estudiar muchos versos, algunos versos que escogí para tener la idea central de lo que significa realmente el mandamiento no hurtar. Porque así es como está el mandamiento en hebreo, no hurtar. Traducido por algunos otros por no robar. Pero este mandamiento que nos dice no hurtar, no podemos verlo solamente en la parte material, sino tenemos que irnos a la parte moral y ética, especialmente alrededor de lo que acabo de explicar. Entonces nos vamos a ir a Malaquías, vamos a estar pasando en diferentes capítulos de Malaquías, iniciando por el verso 3, por el capítulo 3, para poder entender un poco más el alcance del mandamiento, que va más allá, mis hermanos y mis hermanas, de la sustracción material de algo. En Malaquías capítulo 3, en el verso 6, el Señor dice esto, y a partir de aquí, por favor, sé que están poniendo atención, sé que son personas que les gusta meterse, aman el estudio de la palabra, pero a partir de aquí empiecen a sacar todos los conceptos errados. Por eso es que vamos a matar el gigante, porque vamos a quitar todos los conceptos errados por los cuales este mandamiento se ve de una forma tan limitada que no tiene el alcance que debería de tener a la hora de que se interpreta él como tal. Como no tiene el alcance que debería tener el mandamiento de no adulterarás, el mandamiento de no matarás, el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Todos estos que hemos estudiado, en los cuales hemos venido derribando gigantes y teniendo un alcance más allá de lo que es el escenario material. De esa misma manera, hoy vamos a estudiar un mandamiento que es utilizado para tomar a las personas y hacerlas sentir mal, para hacerlas sentir culpables, para hacerlas sentir malditas por aspectos de dinero. Y voy a leer primero lo que es Malaquías capítulo 3, verso 6, para empezar a enfocar justamente lo que es para Dios, dentro de su contexto, el robarle a Dios. Cuando se le roba a Dios, ¿qué es lo que se le puede robar a Dios? Y eso lo vemos en Malaquías, en todo el libro, donde el Señor reclama y le dice, me han robado. Dice el verso 6 de Malaquías 3, porque yo Jehová no cambio. Está hablando de su inmutabilidad. El Señor está hablando de lo que Él dice, ofrece o pide. Eso no tiene ningún cambio. Lo que Él pide lo va a pedir siempre. Lo que Él ofrece lo va a ofrecer siempre. Así que nuestro Señor está hablando desde el concepto de Malaquías, iniciando y hablando de su carácter inmutable. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, por esa razón, porque Él no cambia, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, está diciendo que si fuera por usted y por mí, esta relación para con Dios no existiría. Estaríamos exterminados, estaríamos condenados al infierno, estaríamos simple y sencillamente desechados por Dios, porque si dependiera de nosotros el poder tener el favor de Dios, no lo obtendríamos. Porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y empieza a explicar en el verso 7 la razón por la cual viene a hacer estos reclamos, que vamos a viajar desde Malaquías 1 hasta Malaquías 3, vamos a estar yendo de un lado hacia el otro. En el verso 7 de Malaquías 3 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Primer reclamo,
entre muchos que vamos a ver, pero el principal es, se apartaron de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Él dice que nos volvamos a Él y Él se vuelve a nosotros, no lo está diciendo que Él esté condicionado para acercarse a nosotros. Pero nosotros no nos podemos acercar a Él a menos que lo hagamos de la manera correcta. Cuando usted estudia el Pentateuco, los primeros 3 libros hablan justamente de este tipo de relaciones. Génesis habla de la caída del hombre, porque el hombre cayó, las circunstancias en que se dieron que fuera expulsado y todo lo que se desarrolla en ese pueblo hebreo para ver cómo Dios les está llamando constantemente al arrepentimiento, a un cambio, pero el pueblo no lo puede hacer. Entonces caen en cautiverio por 400 años. El pueblo de Dios queda bajo la esclavitud de la mano de lo que es el dominio egipcio. Y él dice que él oye el clamor del pueblo y desciende para sacar y salvar a ese pueblo. Cuando oye el clamor, eso es algo que mueve a Dios hacia el hombre. Dice la palabra del Señor que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. El pueblo está clamando y Él se mueve hacia el pueblo. Entonces, en el primer escenario de Génesis tenemos al hombre cayendo. En el segundo escenario tenemos a Dios acercándose a ese hombre caído. Y en el tercer escenario, que es el libro de Éxodo, el libro de Levítico, perdón, en el tercer escenario que tenemos el libro de Levítico, tenemos a Dios instruyendo al hombre cómo acercarse a Él, para que no sea fulminado, para que agrade a Dios, para que no lo haga de la manera incorrecta. Está el libro de Levítico. Primero, el hombre cae. Éxodo, Dios se acerca al hombre. Y Levítico, Dios le dice al hombre cómo acercarse. Y Deuteronomio, pues, da las regulaciones que se conocen como las leyes. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, dice. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, acérquense a mí como yo quiero que se acerquen y entonces yo los voy a recibir. Esa sería la traducción que debemos nosotros tomar. Pero una vez que el Señor les dice eso, añade a través de Malaquías, mas dijisteis en qué hemos de volvernos. Esto lo podemos traducir, ¿y de qué me tengo que arrepentir? El Señor le está diciendo, arrepiéntanse, venga a mí y yo los voy a favorecer. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Dice. Y escucha lo que dice el verso 8, que está saliendo de la boca, la pregunta, de la boca de la gente que le está diciendo a él eso. ¿En qué tenemos que arrepentirnos? ¿Robará el hombre a Dios? Esa expresión que Dios está diciendo es lo que él está recibiendo del pueblo. Él le está diciendo, ustedes me dicen a mí, ¿y en qué tengo que arrepentirme? ¿Le podemos quitar algo? O sea, a usted. Y el Señor añade, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, preguntan ellos, ¿en qué te hemos robado? Y aquí viene la frase usada mayormente para comercializar la palabra de Dios, para manipular a la gente, para hacerlos sentir mal, para hacerlos sentir malditos en pecado. Esa es la frase que se utiliza para meterle la mano dentro de la bolsa a usted y a cualquier persona que tenga el deseo de acercarse a Dios. Y esa frase tan terrible que Dios la puso ahí, no la puso con el sentido de que se manipulara y se utilizara con el fin de sacarle la plata a las personas. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice Dios. Y añade en el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque resulta que ahí es donde tenemos que aprender qué fue lo que robaron, cuándo lo robaron, quién lo estaba robando, de qué manera lo estaba robando. Y entendiendo que en la Biblia robar básicamente en el mandamiento, ganab, significa un aspecto de la moral y la ética delante de Dios, de la adoración a Dios, entonces yo tengo que interpretar esto de manera correcta.
Y termina diciendo el verso 10, no estamos yéndonos de Malaquías, que es ahí solamente que a partir de este momento voy a empezar a sembrar las bases para que derribemos al gigante. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré entre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora voy a explicar más a profundidad esto. Porque lo que se llevaba al alfolí no era dinero. Lo que se llevaba al alfolí eran productos de la tierra, de la agricultura, animales que se reproducían para el alimento también. Entonces se agarraba lo mejor y se llevaba al templo. En el templo los sacerdotes, los Cohen, recibían eso y lo ponían en un lugar que se consideraba como el alfolí. El alfolí era dentro del mismo templo un sitio donde se guardaban las cosas para después repartir el 10% de todo eso. El 10% de todo eso era dirigido a los Cohanim. El Cohen es el sumo sacerdote, el Cohen son los que administraban el templo y los Cohanim eran aquellas personas asignadas para cada vez, para cada momento, para lo que era la administración del culto dentro del templo o dentro del tabernáculo. Eso, mis hermanos y mis hermanas, era algo que tenían que sacar el Cohen, sumo sacerdote, los Cohen, los sacerdotes que estaban en las posiciones altas, que estaban todo el año en el templo, para que los Cohanim que venían de los diferentes lugares pudieran llevar y alimentar a su familia porque no tenían herencia. ¿Y por qué no tenían herencia? Porque a todos se les había dado tierra para cultivar, excepto a los levitas. Ahorita vamos a volver a ese punto para ampliarlo un poco más. Estamos estudiando el mandamiento no robarás o no hurtarás. Y va más allá de la acción de tomar algo material para apropiarse que a uno no le pertenece. Con esto en mente, y volveremos después al final al capítulo 3 de Malaquías a esto de los diezmos y ofrendas, porque si yo entiendo lo que en el libro de Malaquías se le estaba robando a Dios, eso me va a ayudar a entender el mandamiento mucho mejor también. Como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que va más allá de lo que vemos, de la acción, es más que todo una cuestión que tiene que ver con el corazón dirigido hacia Dios. En Malaquías 1, en el capítulo 1, en el verso 6, dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En el verso 7 dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis, dice el Señor, que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. ¿Por qué el Señor hace tantas preguntas referentes hacia Él mismo? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Me están trayendo cosas que son inmundas. Me están trayendo a los animales ciegos, me está trayendo a los animales despreciables, me los están ofreciendo y pregunta, ¿y eso no es malo? Que me hagan eso, que me traigan al cojo y al enfermo. En primer lugar, lo primero que empezamos a ver aquí en el verso 6 del capítulo 1 de Malaquías es que Malaquías se está dirigiendo a los sacerdotes. Eso es lo primero, se está dirigiendo a los sacerdotes, no a ofrendantes del pueblo, sino a los sacerdotes. Y lo que le está reclamando a ellos justamente que cuando se pone pan en la mesa, se está poniendo pan inmundo, o sea, se está poniendo lo peorcito, no lo mejor. Así que lo primero que me dice esto es que en Malaquías 3, cuando él le dice, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas, hay algo que está pasando aquí. Porque ellos están ofrendando, ellos están diezmando, solo que están diezmando lo peor, están diezmando lo que les sobra, están diezmando o están ofrendando
lo que botarían básicamente a la basura. Eso están haciéndolo los sacerdotes, porque a ellos se está dirigiendo. Usted lee perfectamente, y creo que todo lo leímos cuando él se dirigió a ustedes los sacerdotes. Eso lo leen Malaquías 1, la mitad del verso 6 en adelante. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Si yo lo traduzco a este momento, si yo hago las aplicaciones a este momento, antes de seguir con lo que tiene que ver con las bases que estoy montando para entender el mandamiento de no hurtarás o no robarás, si lo tomo a nuestro tiempo, sería como que se le diga a los pastores, a los sacerdotes, a los misioneros, a los autollamados y nombrados apóstoles, a todas estas personas, el Señor le dijera, ¿y dónde están lo que me están ofrendando así a mí? Me están robando. Y le dirían, ¿pero en qué te podemos robar? Si, ¿quién le va a robar a usted nada? Entonces le dice, me están robando en que me están dando lo que les sobra, lo que no quieren, lo que no les queda más que votar. Una vez hace mucho tiempo me puse a hacer un ensayo sobre esto y sobre la generosidad de las personas, antes de continuar con la enseñanza, sobre la generosidad de las personas. A veces la gente es generosa con lo que le sobra, con lo que va a votar. Antes de votarlo se lo regalan a alguien. Prefieren regalárselo a alguien antes de votarlo porque les duele mucho votarlo. Estoy hablando de que tal vez hay unos zapatos que ya están todos huecos por todo lado, están podridos, pero se lo regalamos al que pasa por afuera y le damos eso porque no lo queremos votar. Porque nos duele, entonces antes de votarlo se lo regalamos a esa persona. O tal vez estamos comiendo algo y entonces ya nos llenamos y que nos dan casi náuseas de seguir comiendo y entonces queda esos sobros de comida, se los damos al otro que no tiene nada que comer. ¿Por qué no agarramos un plato de comida completo? ¿Por qué no agarramos unos buenos zapatos y se los damos? Porque lo único que queremos es deshacernos de la basura. Bueno, eso es lo que está pasando con estos sacerdotes. O sea, básicamente el Señor les está reclamando y les está diciendo, ustedes están ofrendando, sí, ustedes están diezmando, pero me están dando la basura. Me están dando lo que ustedes votarían. Me están menospreciando, están despreciando mi mesa. La mesa significa sentarse con el Señor en armonía para tener una buena convivencia con Él. Eso se lo está diciendo a los sacerdotes. En el verso 13 del capítulo 1 dice, habéis además dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Escuche lo que dice la segunda parte del verso. Trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Sabe qué es lo que está diciéndole? Voy a recibirles todas las porquerías que tienen que votar, me las van a traer a mí. Y yo quiero añadirle ahí, siendo yo el rey, señor y Dios de toda la tierra, creador de todo el mundo, y me van a traer a mí la basurita que les queda ahí. En el verso 14 de Malaquías 1 dice, maldito el que engaña, el que ha tenido machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Claro, llegan y dicen, Señor, te vamos a dar las primicias, te vamos a dar lo mejor de nuestra vida, te vamos a dar lo mejor de nuestro tiempo, te vamos a dar lo mejor de lo mejor. Y le dan el día que les sobra, si es que les sobra. Si es el día de la reunión, de santificar el día de él, que ya lo estudiamos, entonces ahí a medias. A veces sin poner atención ni siquiera al mensaje que Dios está presentando. Porque simplemente venimos por cumplir. Y si hay que hacer algo en la iglesia, o si hay que hacer algo con el pueblo, si hay que hacer algo con los hermanos, le damos al Señor lo que sobra. De ahí el reclamo de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto, y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, y después dice que pondrá a unos en un lado y a otros en el otro, y a los que le dieron de comer, lo alimentaron, lo cuidaron, lo vistieron y le dieron hospitalidad, a eso les va a permitir la entrada, y a los otros que no hicieron eso, los va a echar al fuego eterno. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos para Dios, tenemos que hacerlo en las personas. Nosotros decimos que amamos a Dios y debe reflejarse en las personas. De ahí la unión que está de los dos mandamientos. Y todavía él dice, maldito el que engaña, que teniendo machos en su rebaño, o sea, teniendo lo bueno, promete, cuando tiene lo bueno, sí, la mayoría de la gente, Señor,
dame un buen trabajo, Señor, dame por favor buena provisión, Señor, dame una buena casa, pero cuando ya lo tiene, entonces a Dios le da lo que sobra. Promete, dice, y sacrifica a Jehová lo dañado. Eso es lo que está pasando ahí. Y espero que me esté explicando para que cuando volvamos al capítulo 3, donde él dice, malditos sois con maldición porque me habéis robado, entendamos este mandamiento de no hurtarás, de no robarás, desde el concepto que está en la mente de un judío que está entendiendo lo que Dios está diciendo. En Malaquías 2, en el verso 1, por si no nos quedó claro a quién le está reclamando el Señor esto, Él le dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿A quién les está hablando? A los Cohen. A las personas que tenían que encargarse de la presentación de la palabra hacia el pueblo. A las personas que tenían que predicar y enseñar. Y si lo trasladamos a este momento, darle al Señor, lo que sobra es agarrar esas personas que roban de muchas formas. Estoy hablando de la parte intelectual. Cuando una persona toma, ejemplo, el material y el trabajo de alguien, lo copia y le pone su nombre abajo, eso se llama plagio y eso es robo. Así que una persona que en lugar de esforzarse, en lugar de venir y estudiar, en lugar de orar, en lugar de ir a los pies del Señor a que lo guíe para dar una prédica, entonces toma prédica de otras personas y las repite. O ahora que hay como una moda, hay libros que dice para los pastores, 100, 200 sermones listos para predicar. Usted puede comprar el libro, usted puede predicar eso, pero le está robando a Dios, porque eso no lo escribió usted no lo sacó de su corazón, lo tomó de otro. Y no significa que no usemos ideas y pensamientos que Dios ha puesto en otras personas que sean bíblicos. Estoy diciendo es que se tome algo en su totalidad y solamente le cambiemos el nombre y lo presentemos como nuestro. Delante del pueblo y delante de Dios, porque ¿qué estamos nosotros impartiendo? Estamos impartiendo algo donde no hay comunión con Dios, simplemente estamos copiando las palabras de otro y diciéndolas. Entonces cuando viene alguien que es detractor de la Biblia y nos reclama lo que está diciendo, nos avergüenza porque ni siquiera sabemos cómo defender algo que otro fue el que lo investigó y lo presentó. A ustedes sacerdotes, a ustedes es este mandamiento. Si no oyereis y si no decís de corazón si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, ese es el reclamo. Ustedes no me quieren dar gloria, ustedes no me quieren dar honra, ustedes están pensando solo en ustedes. Verso 4 de Malaquías 2 dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok. El Señor está reclamando en el capítulo 3 que no le están diezmando, que no le están ofrendando. Está diciendo que eso ha ocasionado la ira de Él y les llama malditos con maldición. Malditos con maldición es como decir remalditos. Básicamente eso es. Como que se ampliara a la mayor expresión lo que se está diciendo. En hebreo no hay superlativos, como lo tenemos nosotros en español. O sea, cuando se dice santo, 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 no es que se está diciendo santo por el Padre, santo por el Hijo, santo por el Espíritu Santo. No, no. Como no hay superlativos, cuando se dice santo, 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 se está diciendo santísimo. Cuando el Señor dice de cierto os digo, como no hay superlativos, se está diciendo ciertísimo. O sea, se está elevando a lo máximo. Entonces, cuando Él dice malditos, sois con maldición, está diciendo re malditos. O sea, por lo que están haciendo. Así que cuando Él dice que mi pacto con Leví tiene que ver con los diezmos, mi pacto con Leví ha sido el Señor se está refiriendo a los Cohen y a los Coanim. Se está refiriendo al sostenimiento que tenían estos sacerdotes levitas. En Números 18:21 dice así la palabra del Señor. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví, ahí es donde está hablando él de lo que está refiriendo Malaquías, del pacto que se estableció con Leví. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
¿Qué es lo que le está haciendo él? Él les está dando a ellos algo porque no les dio tierras. Entonces, todas las demás tribus, las 11 tribus, tienen que diezmar hacia los sacerdotes. Los sacerdotes reciben eso, ese alimento, todas esas ofrendas para que puedan comer ellos y sus familias, porque no tienen heredad. Cuando se establecían sacerdotes, entonces se enviaban a todo el territorio, unos a Judá, donde Rubén, otros a donde... Pero sacerdotes que iban a ir a enseñar la palabra en los diferentes regiones que se había repartido entre las tribus, la tierra de Israel, y ellos tenían que venir cada cierto tiempo, un grupo de personas asignados tenían que venir a ministrar en el altar del tabernáculo, o en tiempos de el templo de Salomón, en el altar del templo. Entonces, las ofrendas que llegaban hacia el templo, la gente que llegaba a presentar esas ofrendas, ellos venían, las ponían en la bodega, en lo que él le llamó acabo de decirlo, el alfolí, muchas gracias. Ellos los ponían en el alfolí, y del alfolí se tomaba y se le daba a los levitas cuando estaban presentando su sacerdocio, presentando lo que eran los sacrificios que a ellos les tocaba, y se iban para sus casas. Ellos llevaban ese alimento para sus casas, ellos llevaban toda la provisión para que se pudieran sostener hasta que volvieran de nuevo a presentar su ministerio. Como el diezmo en ningún momento Dios lo pidió, nunca lo pidió. Les invito a que busquen en mi canal algo que se llama Entendiendo el verdadero diezmo de Jehová. El Señor nunca lo pidió, se lo ofreció a Abraham voluntariamente cuando venía de la guerra de Kedorlaomer. Entonces le presentó esos diezmos al Señor a través del sacerdocio de Melquisedec, y el Señor los recibió. Son sus diezmos, estoy hablando de la promesa de diezmos, y después vino y lo regió, después vino y lo presentó el Señor a través de Moisés, heredándose a los levitas. Bueno, el diezmo que es mío, dice el Señor, eso se lo doy a los sacerdotes, por razón de su ministerio, porque sirven en el tabernáculo. En el verso 25 de Números 18 continúa diciendo: y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Qué significaba el diezmo de los diezmos? Que de lo que los sacerdotes recibían de todo el pueblo, tenían que darle a las personas que tenían problemas de salud, a los minusválidos, a los menesterosos. Tenían que sacar de ese diezmo para las viudas mayores de 60 años, si no me equivoco. Tenían que sacar para diferentes personas que están descritas dentro de la ley de Moisés. Y tenían que darle a los sacerdotes. O sea, los Cohen tenían que ofrendar, tenían que diezmar. Vea qué interesante. Vamos a trasladarlo esto a nuestro tiempo. Ok, en la congregación se reciben los diezmos y vamos a decir que es para los pastores, para el pastor que no tiene un trabajo secular, no como el caso de Pablo. Él no recibía diezmos porque él trabajaba haciendo tiendas, y entonces él lo llevaba a los hermanos de Jerusalén. Entonces, en la iglesia, en la congregación, se reciben estas ofrendas. Una parte es para los pastores que trabajan para el ministerio a tiempo completo, y otra parte es para los necesitados, personas enfermas, viudas mayores de 60 años, y para las personas que trabajan a tiempo completo dentro de la obra, si hubieran personas que están trabajando dentro de la obra. Eso es el escenario que están teniendo ellos ahí. Trato de traerlos al siglo XXI para que veamos cómo no está funcionando eso, sino que está funcionando de otra manera. Está funcionando para enriquecerse ciertas personas, llenarse la barriguita a ciertas personas, y más bien le sacan a los más pobres para ellos vivir bien. Bueno, eso véanlo, escúchenlo en esa prédica, en esa enseñanza, entendiendo el diezmo de Jehová, en mi canal. Y dice el verso 27
y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. ¿Qué está diciendo? O sea, lo que ustedes le den, ese diezmo, los diezmos, lo que ustedes le den a las demás personas, yo se los voy a multiplicar a ustedes. ¿Y a través de quién se los multiplica? A través del pueblo, a través de la gente, que ese es el círculo de la prosperidad, el círculo de la bendición que estamos viendo nosotros desde los tiempos hebreos. De todos, el verso 29, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, y de todo lo mejor de ellos, y subraye lo mejor de ellos, ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Volviendo a Malaquías, al capítulo 2, teniendo en cuenta, en la mente, que el Señor está diciendo, este es el pacto que yo hice, este es el pacto que yo hice con Leví. El pacto que yo hice con Leví fue que le iba a dar mis diezmos para que ellos pudieran subsistir, sus familias puedan subsistir, puedan tener el templo funcionando, puedan pagar todo lo que se necesita del templo, pero que aparten el 10% de ese 10% para los más necesitados. Ese es mi pacto. En Malaquías 2, verso 5 dice, mi pacto con él, está hablando de Leví, y por supuesto está hablando de los levitas, fue de vida y de paz. ¿Por qué es de vida y de paz? Bueno, porque tenían que comer para sobrevivir y podían estar en paz sin necesidad de estar con esa angustia de cómo vamos a sobrevivir si no tenemos terreno, no podemos sembrar, tenemos que dedicarnos al sacerdocio al 100%. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Quién? Leví. Verso 6 de Malaquías 2. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, tengan en mente que el reclamo que le está diciendo Dios es a los Cohen, al sacerdocio. Dice verso 6, la ley de verdad estuvo en su boca. ¿En la boca de quién? De Leví. Él le enseñaba, él predicaba de la manera correcta, él dirigía hacia la gente lo que realmente era o es la voluntad de Dios. Dice, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Ese era el mensaje de Leví. Pero cuando estoy hablando de Leví no estoy hablando solo del individuo, sino de su descendencia, de todo el sacerdocio. Verso 7. Porque los labios del sacerdote, subraye esto, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Cuál fue el reclamo que está haciendo allá? Se apartaron de mi ley. Se alejaron de mi ley. No siguieron en mis mandamientos. Y él le está diciendo, pero Leví les estaba enseñando los mandamientos. Leví estaba instruido para enseñarles a ustedes las fiestas, el tabernáculo, las figuras, las ofrendas, todo lo que tenían que hacer y cómo acercarse a mí. Eso es lo que Dios está diciendo, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Voy a ir a Malaquías capítulo 3 y volvemos al verso 6 con esto en mente. Porque yo Jehová no cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Lo que está diciéndoles es, ustedes han fallado, yo hice un pacto con Leví, hice un pacto con el sacerdocio y no los he destruido porque yo soy misericordioso, porque tengo compasión y porque yo los amo. Verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Es lo que acabo de explicar. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, y me dijisteis en qué hemos de volvernos. O sea, que tengo que arrepentirme yo. Es como que si en este momento Dios esté tocando su corazón y le esté llamando la atención a hacer ciertos cambios de vida y usted diga, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Cuál fue realmente el resultado de esta falta? Que los sacerdotes no fueran asistidos, que los sacerdotes no tuvieran el alimento correcto, que los sacerdotes tuvieran que regresar a sus casas en necesidad, porque los sacerdotes del templo, porque los sacerdotes del tabernáculo no los estaban asistiendo, no les estaban dando lo que a ellos les correspondía como herencia, sino que los sacerdotes grandotes, en el tiempo de hoy, los pseudoapóstoles, esos hombres que se están enriqueciendo, que andan en un avión para un lado, que andan en carros de último modelo para el otro. Mientras ellos están enriqueciendo, otras personas que están al servicio del Señor están aguantando hambre, están aguantando necesidades y tienen que ver cómo hacen para salir adelante. ¿Cuál fue realmente el resultado de esa falta? No darle
a los Coanín los que necesitaban para el sustento propio y de sus familias. Escuche dónde están los resultados de esta falta. Lo explico en Jueces capítulo 17, en el verso 7. Dice así: había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, subrayé esto, era sacerdote, y forastero allí. Verso 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. ¿Qué está diciendo? Este hombre se fue de donde tenía que servir a Dios a ver dónde encontraba cómo sobrevivir. Tenía que ver dónde podía comer. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. ¿Quién es Micaía? Antes de seguir leyendo. Micaía era un hombre que se había robado 1100 ciclos de plata a la mamá. Entonces se arrepintió delante de la mamá, le devolvió los 1100 ciclos de plata a la mamá porque se arrepintió, porque vio que lo que había hecho estaba mal. Entonces la mamá dijo que eso había sido obra de Dios, que Micaía se había arrepentido. Entonces le da a él 200 ciclos de plata para que haga unas estatuas, unos ídolos, de unas imágenes de talla, o sea, unos dioses con efod y terafines. Eso lo consagra para su hijo y su hijo y se consagra él solito como sacerdote. Estoy hablándole de Micaías. ¿Por qué sucedió eso? Dice el libro de Jueces en repetidas ocasiones porque en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el libro de Jueces se resalta que cada quien fijaba sus propias normas, cada quien fijaba sus propias leyes y su forma de orar. ¿Por qué? Porque no estaban siendo instruidos. ¿Por qué no estaban siendo instruidos? Porque los levitas que tenían que instruirlos no tenían cómo alimentarse porque no estaban recibiendo las ofrendas ni estaban recibiendo los diezmos que les correspondían a ellos por heredad de Dios a través del templo principal, a través de los Cohen. Entonces, cuando ellos estaban en esa posición, entonces tenían que ver a dónde iban y cómo se ganaban la vida, dejando de lado la enseñanza al pueblo. Como consecuencia, el pueblo no aprendía bien. Y como el pueblo no aprendía bien, entonces el pueblo empezaba a hacer lo que le daba la gana. Micaía, dice el verso 9 de Jueces 17, y Micaía le dijo, ¿a quién? A este levita que llegó, ¿de dónde vienes? Y el levita le responde, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. O sea, voy a ver dónde me abren la puerta, voy a ver quién se apiada de mí, voy a ver quién me da algo de comer, voy a ver cómo hago para vivir. Verso 10, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Claro, el levita no tiene plata, el levita no tiene alimento, el levita no tiene nada porque nada le están dando de soporte desde el templo. El levita tiene que dedicar su vida a la enseñanza de las leyes de Dios. Pero ¿cómo hago? Me voy a morir de hambre. Entonces viene Micaías, que había hecho unos ídolos de fundición que su mamá le había dado 200 ciclos y los había puesto ahí para adoración, y le dice, quédese conmigo como sacerdote. Y dice la palabra del Señor, y el levita se quedó, y agradó pues al levita morar con aquel hombre. Y fue como uno de sus hijos. Claro, dice, aquí voy a comer, me gusta esta idea, me gusta esta propuesta, aquí me quedo. Y Micaía, dice, consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prospera porque tengo un levita por sacerdote. Ah, sí, claro que sí. Jehová le prospera porque tiene un levita. Lo que tiene es un hombre que se vendió, un hombre que decidió dejar de lado realmente a quien le servía por llenar la barriga. Como hoy en día está pasando, como nos dijo nuestro hermano Pablo, que vendrán días en que los hombres vendrán y por el vientre, por las necesidades propias, iban a hacer de ustedes mercancía. Van a hacer de ustedes mercancía. ¿Qué es hacer mercancía? Bueno, de la iglesia, del pueblo del Señor, la van a prostituir. Porque prostituir, o una prostituta, o una ramera, es la que vende su cuerpo por dinero. Entonces vamos a sacarle la plata a estas personas. Y eso es lo que hacen a la hora de malinterpretar Malaquías capítulo 3. En el verso 13 de Malaquías 3,
Escuche lo que el Señor dice. Vuestras palabras para mí han sido violentas, dice Jehová. ¿Por qué le está diciendo que sus palabras han sido violentas? Porque el Señor les está hablando que los Cohen no están cuidando de los Coanim y los Coanim no pueden cuidar por esa consecuencia del pueblo. Y entonces se le dice, ustedes me están robando. Y todavía el Señor añade, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Qué descaro. ¿Sabe qué es eso? Se llama cinismo. O sea, Dios nos está reclamando. ¿Y qué me reclama Dios? Si yo voy a la iglesia todos los sábados. Los que van los domingos, voy a la iglesia todos los domingos. Yo ofrendo. Yo diezmo. Yo me meto a los discipulados. Yo me meto a las enseñanzas que hace el pastor. Yo estoy metido en todo. Sí, pero ¿está metido en todo junto con su corazón o solamente por cumplir? Lo que trato es, por favor, de presentar lo que el Señor está reclamando ahí. Que hemos hablado contra ti, le dicen. Habéis dicho, escuche esto, habéis dicho, por demás está servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, ¿para qué vamos a estar haciendo eso? ¿Para qué vamos a estar sirviendo al Señor? ¿Para qué vamos a estar esforzándonos? El verso 15, decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Sabe qué está diciendo el Dios al pueblo de Malaquías? Ustedes me están diciendo a mí que están mejor los impíos que ustedes, pero ustedes no se están analizando. Ustedes no están analizando que ustedes me están viendo a mí con menosprecio, con desprecio, sin honra. Me están dando lo que les sobra. Ustedes están haciendo las cosas solamente por cumplir, como por tener ahí una especie de seguro. Como por decir, ay, si acaso si el Señor viene y nos encuentra, por lo menos que nos encuentre haciendo lo que dijo. Aunque no lo haga con gusto, aunque lo haga con reclamo, aunque lo haga con menosprecio, aunque dé por dar, aunque dé lo que sobra de mi tiempo, aunque dé lo que sobra de lo que Él me da, aunque dé lo que sobra de mi corazón, porque no amo como el primer mandamiento dice que ame a Dios por sobre todas las cosas, ni amo al prójimo como el Señor me lo está mandando. Al hermano le doy lo que sobra de amor ahí, medias palmaditas. Ahí, a ver, para que no digan por lo menos que no lo amo. No, eso no es lo que yo quiero, es lo que el Señor les está diciendo, me están robando. El verso 16 de Malaquías 3 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, las personas que realmente, ese remanente que está siempre tratando y esforzándose de hacer lo que a Dios le gusta, tratando de agradar a Dios, el remanente se volvió uno a otro y le dice a su compañero, y Jehová escuchó y fue escrito en el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová. O sea, el ángel secretario viene y anota lo que dicen estos hombres. Y estos hombres, por lo que dicen, el Señor dice en el verso 17, serán mi especial tesoro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, o sea, en el momento que la ira caiga sobre la tierra, yo los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. Matemos el gigante. Empecemos por matar el gigante para que podamos hablar, ojalá con la mejor participación esta noche, mayor a la que han tenido en tiempos anteriores. Matemos al gigante. Cuando una persona le roba a Dios, cuando entra y le coge las cosas a otra persona que no le pertenecen, sí, eso es robarle a Dios porque está robándole a su prójimo. Cuando una persona lastima a otro para quitarle las pertenencias, sí está robándole a esa persona y le está robando a Dios porque le está quitando a su prójimo. Cuando alguien hace plagio y le toma el trabajo a otro como no es suyo, le está robando a Dios. Cuando alguien en tiempo de trabajo, donde otra persona le está pagando su salario, lo utiliza para intereses propios, para meterse en las redes sociales, para estar haciendo cosas que no tiene que hacer, en lugar de estar dedicado al trabajo, le está robando a Dios y le está robando a su prójimo. Cualquier clase de estos robos es directo completamente a la parte material. Y roba infringiendo los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo. Pero
No quiero hablar de estos tipos de robos. Le voy a hablar de otros tipos de robos que están haciéndose. Y justamente el robo que se está haciendo ahí por parte de los sacerdotes, el robo que se está haciendo ahí por parte de los Kohanim, es robándole el corazón, las almas que deben de estar adorando a Dios de la manera correcta, porque por sus propios deseos de materiales le dan lo que sobra a los Kohanim, a los sacerdotes. Y los Kohanim tienen que ver a dónde trabajan, tienen que ver cómo salen adelante, porque no se les da el sustento, porque no pueden dedicarse a estudiar la palabra de Dios, porque no pueden dedicarse a estudiar la Torá, porque no pueden dedicarse, porque o trabajan o estudian. Entonces, mis hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que entender que la iglesia debe dedicarse a las labores de afuera para sostener también a los sacerdotes que realmente quieren servir al Señor. Y el sacerdote que quiere servir al Señor realmente no va a tomar eso para sí, va a tomar eso para el grupo de personas que sirven. Me estoy refiriendo que lo va a utilizar de la manera correcta. A ver, deseo hablar de los creyentes que le piden a sus hermanos y a sus hermanas, estoy hablándole dentro de la iglesia, prestado y no les paga. Eso es robar. Cuando usted le dice a un hermano o una hermana, présteme plata y no le paga, le está robando. Los que se sientan a murmurar de los hermanos y las hermanas, a criticarlos, a chismorrear de hechos, eso es robar. Porque la está robando a esa persona a la cual tiene al frente el corazón que podría estar adorando a Dios por estar escuchando a una persona en mal testimonio. Los que se enojan con una persona, con el hermano o la hermana y no le hablan y simplemente lo evitan, eso es robar. Eso es robarle a Dios. Leamos, por favor, Malaquías 3:6 de nuevo, para ir cerrando la idea y que conversemos alrededor de esto. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios les dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, ahora está metiendo a toda la nación, me habéis robado. O sea, está diciendo, son remalditos porque la nación me ha robado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué es realmente no hurtarás? ¿Qué es realmente no robarás? ¿En qué consiste ese mandamiento? Ese mandamiento se ha enseñado de no tomar cosas materiales, que está bien. Como el Señor enseñó y dijo, no adulterarás, está bien, pero yo les digo que el que codicia a la mujer de su prójimo, ya adulteró con ella en el corazón. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que el que se enoja con su hermano, ya está expuesto al juicio. Y ahora en esta parte de no robar les estoy diciendo, sí, está bien. Ustedes tal vez no se están robando cosas materiales, pero con su testimonio, con sus actos, con su forma de representarme, me están robando almas que podrían estarme adorando. Y lo que estas almas podrían estar diciendo es, para ser yo como uno de esos, mejor me quedo como estoy. Para ser yo un cristianito de esos, que por un lado dice que son una cosa y actúan de otra manera, mejor me quedo como estoy. Hay de aquellos, dice el Señor, hay de aquellos que hagan tropezar a unos de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera ponerse una piedra del molino de asno en el cuello y arrojarse al fondo del mar. O sea, le sale más barato ponerse una piedra en el cuello de 2 toneladas y ahogarse que el juicio que les va a esperar. Quiero cerrar con algo que le dice Pablo a Timoteo. Una carta pastoral. Y él le dice a Timoteo esto, y por favor, mis hermanos, aquí el problema no eran los diezmos y ofrendas en cuanto a que no los daban, como lo han querido presentar personas con mala intención o con ignorancia. Cualquiera de las dos cosas es pecado, porque la ignorancia debe quitarse aprendiendo. Y si es con mala intención, pues peor todavía. Pero hay algo que Pablo le hace ver a Timoteo acerca de esto. Porque, como le digo, estaban ofrendando, estaban diezmando, pero la basura, lo peor, lo que sobraba,
Los zapatos que en lugar de tirárselos al camión de basura, se los damos a la persona que pasa con una necesidad. La comida vencida, que ya se va a tirar porque nos puede medio envenenar a nosotros, entonces que envenene a otro. O sea, la porquería. En cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños que creen en mí, a mí lo hiciste. O sea, si hacemos algo de manera realmente genuina, con amor y realmente con el deseo de dar de lo mejor a esa persona, a Dios lo hacemos. Pero en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños que creen en mí, a mí no lo hiciste. O sea, mis hermanos y mis hermanas, el amor es práctico. El amor se refleja en las acciones. Y el amor a Dios y el amor al prójimo nos dice en el 8º mandamiento, no robarás. Y actuar nosotros en consecuencia del pecado, de avaricia, de egoísmo, de envidia. Cualquiera de estos pecados es robarle a Dios. Robarle a Dios la adoración de almas que están deseando aprender a adorarle a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco. Te encarezco es, él se lo está pidiendo de una manera rogativa. Te ruego, Timoteo, te ruego, te suplico, te encarezco delante del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esos son mis testigos. Delante de ellos le estoy pidiendo esto, Timoteo. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, uno, que prediques la palabra. ¿Cómo, pastor? Pero ¿para qué le dice que predique la palabra? ¿Será que alguien no está predicando la palabra? Es que predicar la palabra con medias mentiras es predicar una gran mentira. Es predicar una porción de la palabra que me conviene, es no predicar la palabra. Predicar la palabra es predicar la palabra tal y cual está. A uno les ofende, a otros les bendice. Uno la rechazan, otros la reciben. Eso no nos toca a nosotros evaluarlo, eso le toca al Espíritu Santo. Tenemos que predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí está el reclamo del pueblo, porque el reclamo es a los Cohen. Ustedes no están dándole lo que los Cohanim, los sacerdotes que tienen que ir allá, necesitan para poder sostenerse y predicar. Y como ellos le están yendo sin preparación al pueblo, lo están enseñando mal. Y el pueblo que está aprendiendo mal está dándole a los Cohen la basura, lo que sobra. Por eso es que por la comezón de oír oyen a cualquiera, porque necesitan oír, porque necesitan aprender. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que están fallando los sacerdotes, está fallando los asistentes de los sacerdotes y está fallando el pueblo. Todos están fallando. Y alguien tiene que levantar la bandera y alguien tiene que decir, esto hay que corregirlo, hay que matar a este gigante, hay que eliminar esa forma de pensar y dejar de estar engañando a la gente y diciéndole a la gente que es porque no diezman que se van a ir al infierno. No, se van a ir al infierno porque no honran a Dios, porque no aman a Dios, porque no aman al prójimo, porque no ha cambiado ese corazón y no ha cambiado porque no han oído la palabra de la manera correcta, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero tú le dices a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangélica y cierra de esta manera, cumple tu ministerio. Quiero cerrar con esto, hoy tenemos un poquito más de tiempo. No hurtarás, no robarás. No, mi hermano, no se trata de no robar solamente la parte material que ya por sí es sola. No se trata de no robar lo material porque ya eso en sí mismo es malo. Se trata más allá de eso. ¿Por qué la persona roba lo material? Porque no temen a Dios. ¿Por qué la persona adultera? Porque no teme a Dios. ¿Por qué la persona mata? Porque no teme a Dios.
¿Por qué la persona no honra a su padre y a su madre? Porque no teme a Dios. Y como no teme a Dios, hace todo eso contra el prójimo. Pero porque se les enseña mal. Porque se les enseña que tienen derechos por encima de los demás y aquí nadie tiene derechos por encima de nadie. Esa es la iglesia laodicea, la de los derechos. La que quiere llenarse el vientre, la que quiere enriquecerse. Esa es la iglesia que se ha alejado del verdadero mensaje de Dios para estar bien ella. Y el Señor dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Yo no vengo a condenar al mundo, yo vengo a buscar y a salvar lo que está perdido. Y así tenemos que enseñar nosotros. No tenemos que servirnos, no tenemos que buscar el aplauso, no tenemos que buscar el halago, no tenemos que buscar que nos digan qué buenos son. Nosotros tenemos que buscar que la gente ame a Dios. Tenemos que enseñar a la gente a amar a Dios. Y cuando ame a Dios, cada gigante va a caer uno por uno, derrotado delante de cada individuo. Y cuando venga el fin de los tiempos, el Señor le dirá a estas personas y a las personas que enseñaron bien, venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. Oremos, mis hermanos. Padre bueno, te doy gracias por esta noche tan hermosa, Señor. Te doy gracias por toda la congregación que está hoy presente, Señor, que es numerosa. Gracias, Señor, por cada uno de los que están acá, por cada persona detrás de cada dispositivo, Señor. Gracias por esta herramienta que nos has permitido, Señor, para aprender de ti. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestro corazón para los otros 2 últimos mandamientos y a preparar el corazón, Señor, para poder recibir todo el mensaje que tienes para nosotros, porque hoy hemos entendido, Señor, que todo lo que pones para nosotros va más allá de lo que nuestro intelecto puede recibir. Ayúdanos a entender el espíritu del mandamiento, el espíritu de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder predicar el mensaje tal cual fue y vino del Espíritu Santo cuando fue inspirado. En tu nombre santo, Señor Jesucristo, te damos gracias y bendecimos esta noche. Amén.